Buenas tardes, bienvenidos a Conexiones. Es miércoles 21 de febrero de 2018. Un abrazo fraterno a usted que nos acompaña a través de la señal abierta Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. También a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Nos encuentran en las plataformas digitales. Estamos en la transmisión simultánea en el fanpage de TVO Canal 23, también en Periscope en Twitter. La tercera opción, descargar desde su smartphone la aplicación TVO Canal 23 y nos acompaña en la transmisión ininterrumpida. Dos números están habilitados, están apareciendo en pantalla: 2263-0023, 2264-9179. Los tiene ahora ahí para que tome nota y pueda participar en la entrevista de este miércoles. Antes de presentar a los invitados, quiero mostrarles a ustedes los temas más importantes que están en la agenda en los medios de comunicación en nuestro país. Lo que tenemos ahora en pantalla es un reporte de Radio Cadena YSKL temprano en la mañana del ex candidato no partidario Guillermo Langenger, acompañado de Eduardo Lobo y Paul Steiner, que presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra la candidatura de José Luis Merino, candidato a diputado por el FMLN desde luego, por ostentar un cargo de viceministro y faltar a la normativa legal. Esto ha ocurrido en la mañana, pues la sala tendrá que tomar el caso sin duda alguna y habría que ver de qué forma lo retomará, porque bueno, la elección está a la vuelta de la esquina y entonces habría que ver si la sala va a resolver antes de esa fecha del 4 de marzo o esto lo hace hasta después. Interesante este tema. Hoy por la mañana también se ha conocido este informe de la percepción de la corrupción, tiene que ver con el índice 2017 de Transparencia Internacional. Lo que se plantea un poco ahí en ese informe al inicio dice que no hay cambios en las percepciones pese a los avances en América. Les leo rápido ese primer párrafo. Dice que en los últimos años América Latina y el Caribe lograron adelantos significativos en la lucha contra la corrupción. En muchos países de la región existen ahora leyes y mecanismos para contrarrestar este fenómeno. Las investigaciones legales están avanzando y los movimientos ciudadanos anticorrupción han incrementado. Sin embargo, de acuerdo al índice de percepción de la corrupción IPC 2017, la región continúa con bajos puntajes. ¿A qué se debe esta contradicción? Bueno, hay un desarrollo sobre esto también, pero esta es la tabla que se ha dado a conocer este día, el índice de percepción de la corrupción. Si ustedes notan, la puntuación promedio global sobre este índice es de 43 y la puntuación promedio regional es de 44. ¿Cómo está El Salvador? Justamente lo tenemos ahí, lo está viendo usted ahora en relieve. El Salvador se encuentra en la posición 112, igual que Bolivia, en la puntuación 33, es decir, estamos por debajo de la media establecida por Transparencia Internacional sobre este tema, el tema de la percepción de la corrupción en nuestro país. O sea, es decir, estamos, por decir algún término, estamos mal en ese sentido porque estamos todavía por debajo de la media en el promedio regional y global. Mientras tanto, lo que publica la prensa gráfica en su portada de este miércoles dice: negocios, entre comillas, le dan 4.5 millones de dólares al mes a la MS-13. El dinero de las extorsiones y de otros delitos era invertido para poder ser blanqueado. La foto destacada: la nueva audiencia de Operación Cuscatlán, el Juzgado de Instrucción B de San Salvador, que ordenó ayer que los 420 procesados, pandilleros, comerciantes y transportistas, guarden prisión por 6 meses. Este es el detalle sobre esa información que ha desarrollado la prensa gráfica en su edición impresa y también está en la parte digital. Raúl Mijango a los pandilleros se supone que hizo esa declaración, entre comillas: ustedes tienen que limpiar todo esto, y esto tiene que ver con el asesinato supuestamente de un pandillero y en el que estaría involucrado supuestamente Raúl Mijango. Pues bien, los militares de alto rango que buscaron encubrir tortura de jóvenes, dice la Fiscalía. Se habla ahí de un informe que se dio a conocer ayer, donde hay 2 coroneles, un teniente, que fueron capturados por intentar cubrir a soldados que torturaron a algunos jóvenes. También hay abogados y policías, trabajadores del órgano de justicia. Denuncian que la Corte Suprema de Justicia quiere ser tomada por actores políticos. Entre los abogados que buscan llegar a la Corte Suprema de Justicia están funcionarios que han sido separados del cargo por posibles vínculos con el FMLN. La UCA dice que las pensiones serán insuficientes y los fondos se terminarán en poco tiempo. Se señala que los problemas del sistema residen en informalidad, disparidad de género y bajos salarios. Diario El Mundo: la MS recolectó 4.5 millones de dólares mensuales para armarse. Citan a un testigo que revela que jefes de la MS pidieron a las clicas recolectar 4.5 millones mensuales para comprar armas y droga. El Tribunal Supremo Electoral, que reconoce fallos, pero niega que el sistema se cayó. Arena pide al tribunal corregir fallos
del simulacro. El IDUCA, que critica el uso de violencia para combatirla, recomienda crear controles internos en la policía para evitar excesos de fuerza. La portada del diario de hoy, Mara Salvatrucha reunió 4.5 millones al mes a fuerza de extorsión. Es parecida a las otras portadas y les desarrollo de información. El Tribunal Supremo Electoral, que asegura que las fallas de simulacro son superables. La Alianza Cívica pide que sala de la Corte Suprema de Justicia no sea tomada por los partidos, en una conferencia que dieron el día de ayer diferentes organizaciones donde hacen ese reclamo directo a la FEDAES. Pues bien, estos son algunos de los temas que están en la agenda en los medios de comunicación de nuestro país. De algunos de ellos, sin duda alguna, estaremos hablando esta tarde, dedicada a un segmento especial, que es Los Jóvenes Hablan. Los Jóvenes Hablan ahora en Conexiones para hablar de los temas de país y en perspectiva la elección que tenemos para diputados y alcaldes, sin duda alguna. Agradecemos esta tarde que nos acompaña en nuestros estudios en San Salvador Karen Vargas. Ella es columnista de Medio Lleno. Karen, bienvenida, buenas tardes, un gusto. Muchas gracias, William, por la invitación y un placer poder compartir con ustedes este día. Bueno, perfecto. También agradecemos a Andrés Pino, él es presidente de los Estudiantes por la Libertad en Latinoamérica. Andrés, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, William, y bueno, gracias por estar aquí, por la invitación, y a tus televidentes por darme la oportunidad de compartir con ellos un poco de mi tiempo y hablar de política. Bueno, perfectamente. Exactamente, lo que queremos es un poco conocer la opinión de ustedes, de los jóvenes que están en diferentes, digamos, participando de alguna forma o tienen incidencia en este país sobre lo que ya está pasando, y yo creo que eso es importante, la relevancia que los jóvenes tienen para poder cambiar el presente. Muchos dicen el futuro, pero yo creo que es al final el presente el que está en juego en este momento. Y siempre será así. Pero bueno, para comenzar hay varios temas en agenda. Me gustaría tener una perspectiva de ustedes sobre el tema de desafíos que hay de configuración de, por ejemplo, de la nueva Asamblea Legislativa. Vienen elecciones el próximo domingo 4 de marzo, es decir, de este domingo al siguiente, sin duda alguna, estamos a la vuelta de la esquina, y mucho se habla ya sobre cuál es la relevancia, la importancia que tiene de esta elección. Algunos han sugerido, y comienzo contigo, Andrés, es que, por ejemplo, se participa menos para diputados y alcaldes en la votación, digo, Okay. y más en la presidencial. Entonces uno dice, bueno, pero de repente parece que la elección para diputados y alcaldes puede ser incluso mucho más importante, ¿no? Pero tenemos un concepto bastante presidencialista en el país. Pero bueno, dame un poco la perspectiva en términos de los desafíos de configuración de Asamblea Legislativa en vista de la elección que tenemos. Sí, definitivamente. Quizás uno de los temas más importantes tiene que ver con la independencia del sistema que nosotros tenemos, ¿no? Es la independencia judicial, separación de poderes. Dependiendo del tipo de personas que nosotros escojamos para ser diputados, ellos tendrán que escoger quiénes serán los próximos magistrados. Y si nosotros escogemos diputados que no son imparciales, diputados que no tienen en ellos el interés de conservar el sistema de pesos y contrapesos que nosotros tenemos en este país, es muy probable de que suceda, como sucede en otros países, de que el poder se desborde y entonces terminemos como una especie de dictadura. Tú mencionabas que quizás el tema legislativo, las elecciones legislativas son mucho más importantes que las presidenciales, y yo creo que efectivamente eso es cierto, pero lastimosamente si tú revisas las estadísticas de las últimas 3 elecciones legislativas, tú te vas a dar cuenta de que la cantidad de votos ha disminuido en cada una de ellas, y se calcula que aproximadamente el absentismo anda por el 52%. Eso quiere decir que hay un gran porcentaje de población, que particularmente jóvenes, que pudieran marcar la diferencia para decidir si uno tomamos un rumbo hacia un país más libre y democrático o uno más autoritario y pues dictatorial, ¿no? Perfecto. Bueno, esa sería, como digamos, una primera aproximación sobre el tema. Me gustaría escuchar entonces, en tu caso, ¿cómo observas la relevancia o la importancia de este próximo evento electoral? Claro. Bueno, es evidente que se viene un evento súper importante. Sin embargo, he escuchado muchas opiniones a mi alrededor. Bueno, primero he escuchado mucha gente que quiere apoyar el movimiento de anular el voto. Otras personas que se están informando bien como para que el voto, cuando se anule de la manera correcta. Entonces, mi opinión es que uno de los grandes desafíos es acabar con la desinformación que hay con respecto a estos temas. Y
los medios y hay diferentes fuentes que nos están diciendo una cosa y otra fuente te dice otra. He estado viendo algunas notas sobre las repercusiones que puede traer que las personas anulen su voto y otras notas de que podría ayudar en cierta forma. Entonces, esto me lleva a pensar de que la gente de verdad está desafecta. O sea, en verdad, o quiere dejar de ir a votar o quiere ir a anular su voto. Al menos que sean personas súper arraigadas a un partido político en específico. Entonces, la verdad estoy muy expectante como a ver qué es lo que va a suceder. Porque hasta hoy, Karen, hasta hoy, en términos de participación de los jóvenes, por ejemplo, en eventos electorales o la participación de la gente, pero anulando su voto, por ejemplo, participa, pero anula su voto, tampoco ha sido muy relevante, no ha sido muy marcado, ¿no? No. Hasta hoy, digo. Hasta hoy, por eso es que la verdad, en lo personal, quisiera ver si todas estas personas, incluso los movimientos que se han armado en redes sociales, todas esas personas que dicen que van a anular su voto, en verdad va a suceder. Y qué es lo que va a pasar luego de esto. Y si de verdad esto va a tener una relevancia. Entonces habría que ver qué es lo que va a suceder. Sin embargo, es importante que todos como ciudadanos nos informemos. ¿Cuál sería las verdaderas repercusiones que tendría el hacerlo o no hacerlo? Y si lo van a hacer, ¿cuál es la manera correcta de hacerlo? ¿Qué es lo que decía? Que sea una campaña de información de manera adecuada. Perfecto, ya vamos a hablar más adelante porque me interesa que veamos el tema de participación de la sociedad civil en todo este esfuerzo de educación, también de información. Me interesa que hablemos un poco cuál es la visión que tienen ustedes sobre el papel de los jóvenes en este país, cuál debe ser, cuál está siendo en este momento, pero cuál debe ser. Pero bueno, me gustaría conocer la opinión de ustedes, por ejemplo, antes de entrar a esos temas, sobre cómo han visto la evolución de la campaña. ¿Tenemos una campaña similar a las anteriores? ¿Hay algún cambio? ¿Qué nos dices tú, Andrés? Mira, mi percepción es de que hay menos interés en la política que en años anteriores. Yo recuerdo que cuando era más joven, mis vecinos sacaban sus banderitas. Tampoco estás viejo, ¿no? No, pues claro, pero tengo suficiente memoria para recordar que en efecto antes los vecinos ponían sus banderitas, ponían los pósters de sus candidatos favoritos en las puertas. Y ahora no hay nada de eso y tampoco hay como mucha expectativa de quién gana y quién pierde. Aunque los partidos te saturan los postes, ahora el poste comparte ahí 5 afiches, etcétera, o sea, por todos supuesto. los partidos políticos. Sí, por supuesto, o sea, los partidos siempre van a hacer lo suyo para tratar de incidir en el voto, pero por parte de la población no miro mucho interés. Incluso uno que todavía sigue siendo como parte de la universidad, no mira mucha propaganda o mucho interés por parte de los estudiantes en cuanto a las elecciones que se aproximan. ¿Tu opinión? Bueno, mi opinión es que el bombardeo sigue en cuestión de la publicidad, las vallas publicitarias, la publicidad pagada en Facebook. Ese bombardeo está aún, sin embargo, comparto la opinión del compañero que no creo yo que en realidad los partidos políticos estén obteniendo nuevos votantes, como atrayendo, o sea, no ha sido una campaña atractiva para nosotros los jóvenes. ¿Crees tú que siguen jugando los partidos políticos al voto duro, a ese voto de que no importa lo que pase, va a votar por ellos? Incluso creo que la gente que va a ir a votar y que tiene claro por quién va a votar a estas alturas, que falta tan poco tiempo para las votaciones, lo va a hacer porque siempre ha creído en cierto partido en específico. Entonces, como lo mencioné, no nos ha parecido muy atractiva esa campaña. A ver, hemos visto a los candidatos a diputados, a alcaldes en todos los medios de comunicación, incluyendo en nuestros programas, muy activos, ¿no? Están participando, están llegando, hablando un poco de las propuestas. Pero a ver, Andrés, digamos, claro, en la campaña en sí misma, apartando todos los foros que hay alrededor de radio, televisión, prensa escrita también, desde luego, medios digitales, ¿ves alguna atracción, algo que sea distinto en términos de contenido, de propuestas? ¿Ves que sea más de lo mismo? ¿Hasta qué punto puede esto estimular o no? Personalmente, yo creo que las propuestas de los partidos, independientemente cuál sea, son muy similares. O sea, si hay diferencias, son en ciertos puntos,
que si bien son críticos, no creo que son suficientes como para creer de que hay una nueva propuesta legislativa allá afuera por la que valdría la pena, o sea, recalcar algo, ¿no? Entonces, no, desde mi punto de vista, yo creo que las propuestas incluso se parecen, ¿no? Ahí hablan, o sea, todo es de proteger el medio ambiente, invertir en educación, o sea, es lo mismo de siempre. Todavía no sabemos realmente cómo pretenden hacerlo porque me parece que son como propuestas algo vacías. No hay un cómo, sino que simplemente simplemente es como una propuesta que queda ahí al aire y con esperanza de que alguien muerda, ¿no? Y termine apoyando la propuesta. A ver, Karen, ¿podrían estar los partidos políticos ofreciendo incluso, más bien los candidatos, para ser preciso, podrían estar ofreciendo incluso mucho más de la capacidad que tienen ellos de hacer? Digo, el alcalde ofreciendo, comprometiéndose con cosas que son a veces irrealizables, o el candidato a diputado yendo más allá de lo que las facultades que la ley le establece, por ejemplo. A mí yo podría decir que sí. ¿Por qué? Porque así ha sucedido siempre, y si la persona en campaña lo ha prometido y no lo ha cumplido ya en gestión, significa que una de las razones, espero yo que sea la que tiene más probabilidades, porque no está en su facultad de cumplirla, no porque la persona no quiso cumplir, esperaría yo como ciudadana. Entonces, si los candidatos siguen prometiendo, nada nos garantiza que esta vez de verdad vaya a suceder. Incluso en las redes sociales he visto muchos comentarios de personas que se van un poco más allá de criticar la propuesta o de salirse un poco de control a ponerse, porque a veces se ponen como entre peleas y así. Entonces, y he visto comentarios bien acertados que le dicen, ¿y cómo va a realizar eso? ¿Cuál es el presupuesto asignado? Si el presupuesto en verdad es el adecuado, que no sobrepasa el costo que va a tener esa propuesta o esa campaña. Entonces yo creo que las propuestas deberían ir más completas en ese sentido. Ahora, y que en redes sociales ahora se facilita un poco que se emplacen los candidatos, porque casi todos, con algunas excepciones, no están, por ejemplo, en Facebook o no están en Twitter, pero generalmente casi todos. Casi todos. Hay esa facilidad de emplazarlos, pero pensaba, por ejemplo, ¿cómo hacer para que los candidatos entonces cumplan con lo que ofrecen? ¿Qué es lo que se podría hacer? ¿Qué es lo que se podría hacer? Digo, porque también a veces en algunos momentos hay observatorios, por ejemplo, ¿no?, de seguimiento. En otros países se estila de que haya instrumentos de medición, de comparar la propuesta, la oferta electoral del candidato, y cuando se convierte ya en funcionario, entonces pasarle el rasero, es decir, comenzar entonces, bueno, usted ofreció esto, ¿cómo estamos ahora? Sí, bueno, creo que debería haber más monitoreo de parte de nosotros, ¿verdad?, como ciudadanos. Cada cierto periodo los candidatos, por ser empleados de la República, deberían entregar resultados, ¿no? Como cualquier otro empleado lo hace con un jefe en cualquier empresa. Primero eso, pues, más monitoreo, entregar resultados, también ver qué es lo que se ha logrado, qué no. Además de eso, hace poco escuché en un discurso de uno de los candidatos, no voy a mencionar quién, pero que decía, yo estaría dispuesto incluso a firmar un contrato con ustedes, porque yo soy de la gente, del pueblo. Entonces yo digo, bueno, a saber si ya a la hora de la hora lo haría, ¿verdad? Firmar un contrato, ¿y qué implicaría un contrato? ¿Sería necesario? Porque finalmente el contrato es cuando votás, cuando le endosás tu respaldo al candidato, ¿no? Al final ahí está, pero no hay tanto así un mecanismo, por ejemplo, Andrés, que permita, como decimos, contarle bien las costillas a los candidatos ya después convertidos en funcionarios. A ver, esa es una pregunta muy interesante, fíjate, porque en términos económicos, cada centavo que el gobierno gasta es un centavo menos que el sector privado puede gastar. Entonces a mí en cierta medida me alegra de que los diputados no puedan cumplir con todas las promesas que hacen, porque eso implicaría un gasto público o una carga a la ciudadanía increíble que bajaría su productividad, ¿no? Entonces tú, al bajar la productividad de las personas, al extraer recursos de las actividades que ellos realizan, estás poniendo en peligro la economía del país, ¿no? Entonces, asumiendo que en un momento determinado pudieran cumplir, pero como no se cumplen, entonces se queda solo en promesa. Y eso se puede convertir en populismo, ¿no? Oh, por supuesto. O sea, yo creo que un
un aspecto importante es a preguntarles, ¿les alcanza el dinero? Y lastimosamente muchos no lo hacen, pues. De acuerdo. Hablemos cuando regresemos un poco sobre este tema. El populismo, ¿hay populismo, no hay populismo en esta campaña? Podemos entrar ya a hablar un poco más de los jóvenes. ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Por qué en el histórico de comportamiento, de participación electoral de los jóvenes no los vemos presentes? Es decir, si los jóvenes en este país se decidieran a ir a las urnas y a hacer un cambio, votando, absteniéndose, lo que sea, tendría una incidencia fuerte, ¿no? Entonces, platiquémoslo después de la pausa. Vamos a tener habilitados los números de teléfono 2263-0023, 2264-9179. Regresamos. Siga con nosotros, transmitimos en vivo desde la ciudad capital a San Salvador. Karen Vargas, columnista del Medio Lleno, estudiante de comunicaciones de la UCA, ya casi por regresar, está con nosotros en nuestros estudios. También Andrés Pino, presidente de Estudiantes por la Libertad Latinoamericana, estudiante de Relaciones Internacionales. Así es correcto, ¿verdad? Correcto. Bueno, a ver, vamos, antes de pasar al tema puntual de que sobre populismo o no hay populismo en todo este proceso electoral, Juan Golcher nos escribe en el Facebook, nos dice él, bueno, pregunta, ¿y estos niños, por Dios, quiénes son? Interesante la pregunta, ¿no? Porque les aclaraba al principio, este segmento los miércoles se llama Los Jóvenes Hablan, y precisamente son jóvenes de diferentes organizaciones, movimientos, jóvenes estudiantes de diferentes carreras que están participando activamente, que ustedes han decidido dar un paso importante y es participar desde ya, no necesariamente en política partidaria, sí hacer política, ¿no? Porque uno hace política desde cualquier posición, pero no es partidaria. Pero bueno, me gustaría una opinión de ustedes. ¿Quiénes somos? Pues yo diría que somos personas interesadas en cambiar el rumbo del país para bien. Como tú mencionas, no pertenecemos a ningún partido político. Nuestra intención es trabajar desde la sociedad civil, aportando ideas que nos beneficien a todos, ¿no? Bueno, yo pienso que el hecho que estemos acá y que participemos en ciertas actividades extracurriculares, que quizás no todos los jóvenes hacen, es porque un día decidimos informarnos más, no solo creer todo lo que nos dicen siempre, y es justo lo que nosotros como sociedad no estamos acostumbrados, pues. Y a veces estamos repitiendo el mismo discurso que escuchamos de nuestros representantes, nuestros políticos y de los medios. Entonces, quizá el llamado es ese, pues, a todos los jóvenes, informarnos, contrastar lo que nos están diciendo para poder hacer un mejor papel como ciudadanos y ir todos con el mismo objetivo, que sacar el país adelante. Perfecto, bueno, saludos a Álvaro Tadeo, que nos está viendo en el occidente del país, está en la zona occidental. Álvaro, saludos Álvaro. Pues bien, a ver, el tema del populismo, les preguntaba entonces en el segmento pasado, ¿el populismo lo ven ustedes presente en esta campaña? ¿Creen que siempre ha estado? A veces algunos quisieran que fuera el gran ausente, ¿no? Para conocer propuestas mucho más aterrizadas, realizables, tangibles, es decir, también medibles en el tiempo. Correcto. Bueno, sí, desde mi punto de vista sí ha habido mucho populismo en la campaña actual, principalmente porque no nos dicen cómo van a llevar a cabo sus propuestas, no nos dicen el costo que van a tener ni el impacto a largo plazo. Así que sí, yo creo que hay mucho populismo, como te mencionaba al principio, son propuestas vacías, realmente no hay ningún tipo de iniciativa integral que uno pudiera decir, bueno, este diputado o este partido realmente lo pensó. Por el momento lo único que escucho yo son propuestas de tener internet gratis y cosas así, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay mucho populismo. Sí. Igual, creo que compartimos la misma opinión. Sí hay populismo desde mi punto de vista y las propuestas se están quedando muy superficiales. Pongo un ejemplo de eso. Hace poco uno de los chicos, también columnistas, escribió sobre las propuestas medioambientales. Si nos fijamos, la mayoría de propuestas son para limpiar la ciudad, para que se vea más bonita. Sin embargo, ¿qué estamos haciendo o qué nos están proponiendo los candidatos para la conservación del medio ambiente? Realmente las leyes medioambientales no están a favor de la conservación.
y todo es bastante burocrático. Justamente ahora estuve en una reunión por un caso de una comunidad donde es evidente que se está contaminando la comunidad por la existencia de una granja de cerdos, y el Ministerio de Medio Ambiente lleva más de un año siguiendo el caso. Sin embargo, dice estar con los brazos, con las manos atadas, porque las leyes no están hechas para eso, pues para que se agilicen los procesos, para que se tomen las medidas necesarias. Ahora bien, vemos las propuestas de nuestros candidatos y las propuestas no van encaminadas a la conservación o a la protección de los recursos naturales, por poner un ejemplo. Sí, y algo importante, ¿no? Porque el tema educativo es relevante en todo este manejo en el tema de medio ambiente. Claro. O sea, cómo educar a la población, porque al final, ¿cómo se educa a un niño desde que comienza a ir al kinder en este país en el tema de medio ambiente, en protección y conservación del medio ambiente? La educación ambiental en nuestro país no es una prioridad tampoco, entonces por eso mismo sostengo la idea de que es muy superficial. Las propuestas se están quedando muy superficiales y por eso los jóvenes estamos exigiendo más, ¿verdad? Ahora, a pesar de eso, pero el 4 de marzo hay que ir a votar. Hay que ir a votar, es un ejercicio, o sea, de eso. Cada quien decide qué hace con su voto. ¿Verdad? Pero ustedes entonces, en tu caso, por ejemplo, esa es mi opinión. Sí. No sé qué piensa. Yo creo que cada quien debería escoger según su conciencia qué es lo correcto. Si anular el voto, no votar, o ir a votar por el mismo de siempre. Porque también hay una falacia cuando se dice de que porque todos son iguales, si alguien cometió corrupción entonces se mide con el mismo rasero a todo, ¿no? Entonces no, aquí todos son iguales, todos los políticos son iguales, y en cada partido político hay gente rescatable sin duda alguna. Sí. O sea, por la que se puede votar, pienso, digo. Sí, no claro que sí, o sea, en todos los partidos políticos creo que hay personas que pudieran generar algún tipo de cambio. Ahí depende de la población si realmente considera que eso es cierto y para que ellos decidan realmente si vale la pena ir a votar o no. Y eso, pero realmente hacer como un llamado general a votar o a no votar creo que sería como muy complicado. Pero ustedes personalmente sí acudirán a las urnas el 4 de marzo. Sí, yo sí voy a acudir a las urnas. Yo lo sigo pensando. Yo lo sigo pensando. Sí, yo soy muy escéptico acerca de las propuestas. Realmente, no, como te mencionaba, realmente no miro mucha diferencia, o sea, no distingo qué ganaría yo si voto por uno o voto por el otro. O que ganas también o perder si te quedas en tu casa, ¿no? Porque todo tiene su consecuencia y todo tiene su... Por supuesto. Como te digo, hay factores importantes que sí hacen la diferencia en cuanto a quién le otorgas tu voto, ¿no? Pero por lo general todavía estoy como meditándolo. Sí. Fíjate que les he preguntado a otros jóvenes en programas anteriores sobre este punto, porque cómo rompes un cierto ciclo que es bastante vicioso en esto. No voy a votar porque los políticos son corruptos, porque todos son iguales, entonces no voto. Pero entonces siguen yendo a votar los mismos que han votado casi siempre y siguen eligiendo a los mismos. Entonces, ¿en qué momento se puede romper ese ciclo? Mira, desde el punto de vista de una ONG, creo que tú puedes romper ese ciclo moviendo o haciendo cosas para mejorar la oferta política. Es decir, si tú tenés una idea que crees que sea beneficiosa... Esto, perdón, entonces, Andrés, va más allá de los partidos políticos, sí, de la política partidaria. Por supuesto. O sea, yo creo que como sociedad civil tenemos como esa tarea de mejorar la oferta política para que de alguna manera los políticos que nosotros tenemos actualmente cambien sus propuestas y hagan y ofrezcan algo que esté más acercado a los intereses de la juventud, de la población en general. Entonces, yo creo que eso se puede hacer y creo que sería mucho más productivo que simplemente ir a pedir el voto y esperar a los próximos 3 años a ver si algo cambió, ¿no? ¿Qué tanta responsabilidad entonces recae fundamentalmente en los partidos políticos el motivar o no a los jóvenes a participar? Karen. Lo están haciendo porque hay muchas campañas que están promoviendo la asistencia de los jóvenes ese 4 de marzo. Sin embargo, es bien difícil que nosotros lo veamos con buenas intenciones el que lo hagan. Simplemente lo vemos por conveniencia en muchos de los casos, hablando en general. Sin embargo, pienso que va a depender de nosotros como ciudadanos, quizá la presión o la transparencia que exijamos. Y yo eso siempre lo he
me he preguntado por qué aquí en El Salvador no nos organizamos bien los ciudadanos. Y pongo de ejemplo siempre Guatemala, que se organizó. ¿Te da la tentación de compararnos en términos de la actividad de la sociedad civil con Guatemala? Me da la tentación. Porque a mí, yo realmente admiro mucho a los jóvenes en Guatemala que se organizaron. Y en su mayoría fueron universitarios. Y sí, haciendo ruido lograron hacer algo. Pero aquí nos da miedo, nos ponemos mil excusas. Y algo que yo critico mucho de nosotros como juventud es que a veces nos quedamos de brazos cruzados. ¿Qué es lo que hacemos? Compartimos un meme en Facebook y para protestar, y con eso no se solucionan las cosas. Entonces se la ponemos fácil a nuestros políticos. En cambio, si nos organizáramos, si de verdad exigiéramos mecanismos, mecanismos de representación, sería diferente la cosa. Al menos no se la pondríamos tan fácil. Entonces creo que todo va a depender también de cómo nosotros nos estemos pronunciando. Sí. Andrés, ¿se puede romper esa burbuja a veces en la que se pueden encontrar ciertos jóvenes? ¿O hay muchos jóvenes, crees tú, en esa especie de burbuja que están más en las redes sociales, en Twitter, en el Facebook? Como decía Karen, un meme, y entonces ese es todo el nivel de protesta que pueden expresar, ¿no? Pero ¿cómo esto va más allá de la parte digital de las redes sociales? O sea, es cómo participar activamente. Claro, la burbuja que tú mencionas es sumamente amplia. Te lo digo porque nosotros como organización creamos eventos para que las personas vayan y discutan algún tema en específico que afecta al país, para que cuestionen qué es lo que se está haciendo. Y hay mucha apatía. O sea, tú ves en Facebook, en Twitter, todos dicen vamos a asistir, pero ya a la hora del evento quizás llega un 10% de las personas que confirmaron su asistencia, ¿no? Claro. Entonces sí, hay como cierta conformidad de quedarse en las redes sociales y esperar a ver que alguien haga algo más, ¿no? ¿Cómo se logra entonces ir rompiendo con esto también? Con esa burbuja, ¿cómo se logra? Yo creo que insistiendo. Porque sí, decimos, bueno, es que la clase política no se transforma. Pues sí, pero algunos pueden estar interesados en que se continúe votando de la forma que se ha hecho y que los que siempre han ido a votar vayan a votar por ellos mismos, pero no que se muevan los jóvenes. Entonces también algunos podrán estar interesados en que esa burbuja continúe. Sí, es muy probable. Pero yo creo que se puede cambiar. Yo creo que hay que seguir insistiendo en organizar eventos, en escribir columnas para concientizar a los demás y la importancia de la voz de ellos en el proceso político del país en general. Porque, bueno, hoy que hemos habilitado este espacio acá de los miércoles, fundamentalmente de los jóvenes hablan, ya han pasado por acá, Karen y Andrés, ustedes vienen por primera vez, pero ya han pasado algunos jóvenes como ustedes involucrados en otras organizaciones, en movimientos civiles, etcétera, y hay ese esfuerzo, ¿no? O sea, uno dice, bueno, aquí hay bastantes organizaciones de jóvenes, hay muchos jóvenes participando ya activamente, pero ¿será que estamos presenciando algún renacer o hay alguna esperanza en esto? Creo que está iniciando, pero no ha tomado mucha fuerza, la verdad. Y lo que dice Andrés es cierto. No necesariamente tenemos que hacer lo que hizo Guatemala, así exactamente. Sin embargo, utilizar nuestros propios recursos, nuestras propias habilidades, digamos, nuestras circunstancias para exigir, para luchar, no rendirse. Y si está iniciando con poca gente. Las organizaciones juveniles que existen, si te vas a ver el número de miembros, son muy pocos los miembros. Las asociaciones estudiantiles incluso, en las universidades, ¿cuántos estudiantes inscritos no hay? Y si vas a ver las asociaciones estudiantiles, son muy pocas, con muy pocos estudiantes. Entonces, creo eso trasciende, interesante porque ese dato, ¿no? Porque eso trasciende lo que hemos visto habitualmente en el caso de los partidos políticos, es que los jóvenes no se involucran en la política partidaria, pocos jóvenes lo están haciendo, pero es un fenómeno que se replica entonces a esos niveles. Sí, podría decirse que sí, pero no hay interés, es por lo mismo, porque hay desafección política hacia los partidos políticos. Sí. Y creo que los jóvenes debemos de dejar de pensar que, o sea, no poner toda nuestra esperanza en los políticos, porque así no se va a lograr nada. Sabemos de que no depende mucho, pues, no podemos hacer mucho mientras ellos estén en el poder.
Sin embargo, ver cómo como ciudadano yo voy a aportar. Sí. Entonces, incluso en las redes sociales, Guatemala usó las redes sociales para organizarse. O sea, Dieron crearon el un salto evento, de lo digital a lo real. Exacto, pero no solo se quedó en la plataforma digital, sino que se reunieron presencialmente y se pronunciaron, no solamente se quedaron en Facebook. Hicieron el evento en Facebook y lograron hacerse masivos en Facebook, pero lo pasaron también, dieron ese salto pues, de lo digital a lo presencial. Entonces, eso es lo que nos hace falta a nosotros, tomar más fuerzas. Y los que ya estamos en organizaciones, o sea, persistir, quedarse ahí. Y creemos en el efecto multiplicador. Entonces, por ese efecto multiplicador es el que nos hace seguir estando ahí y seguir haciendo lo que hacemos. Y seguir creyendo en el que El Salvador algún día va a mejorar, poco a poco. Hace algunos días, semanas atrás, escuché a alguien que fue firmante de los acuerdos de paz y decía, bueno, nosotros en el tiempo que en este país entró en conflicto éramos jóvenes y como jóvenes participamos activamente, ya algunos en el ejército, otros en la guerrilla, pero participaron los jóvenes en eso. Entonces decía ella, bueno, pero ¿qué está pasando ahora con los jóvenes? ¿Qué ocurre en estas circunstancias? O ¿dónde están los jóvenes que también deben de participar, que deben de marcar las próximas generaciones? Vamos a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, quiero que hablemos un poco de las preocupaciones que hay también en el caso de ustedes sobre el tema de la inseguridad, de la economía de este país. Estaba el índice sobre transparencia, cómo se encuentra nuestro país. Me gustaría escuchar un poco la opinión de ustedes. Vamos a una pausa, regresamos con más. Es un gusto que esté con nosotros. Estamos al cierre de conexiones, nos quedan más o menos 12 minutos vamos a tratar de avanzar en el tiempo, ¿no? Antes de pasar al tema de la inseguridad, la situación de economía, para ver la percepción de ustedes de cómo lo viven ustedes como jóvenes, lo que está viviendo nuestro país. Este tema es importante, a ver si me ayudan en el full pantalla, los compañeros de producción. Es el índice de percepción de la corrupción 2017 de Transparencia Internacional, que lo tenemos ahora ahí, para que lo podamos mostrar, a ver si me ayudan en producción. ¿Dónde estamos? El tema, cuando lo presentamos al inicio, es El Salvador está ocupando la posición 112 y estamos con una puntuación de 33, o sea, estamos por debajo de la puntuación del promedio global y la puntuación del promedio regional. Ese es en el tema de percepción de la corrupción. Ahí lo tenemos ahora en pantalla. A ver, platiquemos mientras está la imagen puesta ahí. Andrés. Mira, es una estadística sumamente importante porque hace aproximadamente una década nuestra posición era la número 56. Entonces quiere decir que la percepción de la corrupción se ha duplicado. Ahora, más que hace 10 años, la gente percibe de que hay más problemas en términos de corrupción que en cualquier otra época. Que creería yo, no sé si ha habido un ranking más bajo, pero es sumamente preocupante. No sé si eso se debe a que tenemos más acceso a los medios de comunicación y por eso nosotros percibimos que hay más corrupción, pero sigue siendo una cifra muy preocupante, pues, porque casi que se está duplicando. A ver, Karen. Bueno, caer de la posición 56 a la 112 debería ser alarmante, ¿no? Sin embargo, la gente lo ha naturalizado. ¿Por qué? Y mucho de lo que ha ayudado a que estemos en esa posición son todos los casos que se han dado a conocer sobre exfuncionarios envueltos en problemas de corrupción, de robo. Entonces, como digo, debería ser alarmante, sin embargo, ya lo vemos algo común. Otro expresidente que robó. Ok, otro más. Entonces... Esto sería como la normalización, porque en el caso de la violencia, por ejemplo, algunos sugieren de que el problema que tenemos en el país también es que hemos normalizado ciertas situaciones, ciertos contextos, ciertos problemas que no son normales, desde luego. La situación de violencia, el homicidio. Entonces, tú lo que sugieres es eso, de que en el caso del tema de corrupción también hay algo de eso. Se está normalizando el tema de la corrupción. Entonces, es cierto que es indignante, pero nos indignamos. ¿Y qué hacemos después de indignarnos? Entonces, es un índice bastante importante, lo cual debería de regir nuevas prácticas en el país, pero no veo que se esté haciendo.
Ahora, porque la sociedad se va volviendo más exigente, ¿no? Andrés, es decir, lo que nosotros también observamos es eso, que las sociedades se vuelven más exigentes. Les respondes, y te lo dicen algunos alcaldes, ¿no? Ciertas demandas, les respondes a esa demanda, pero después las poblaciones te van subiendo los raseros de medición y de exigencia. Y es normal, o sea, en cualquier sociedad ocurre eso, ¿no? Porque eso nos lleva al desarrollo. Pero en este caso, uno lo que observa entonces puede ser un retroceso, sin duda alguna. Entonces, tenemos una ley de acceso a la información pública, tenemos un instituto de acceso a la información, tenemos un tribunal de ética, en donde podría estar un poco la falla, si fuera el caso. Pregunta muy complicada, la verdad, porque sí han habido grandes avances en temas de corrupción. Creo que hay más organizaciones interesadas en este tipo de problemas, y sin embargo, en el índice de percepción de corrupción no se ven reflejados. Como te decía, no estoy seguro si es por el hecho de que ahora tenemos más acceso a la información, es que nosotros percibimos de que hay más corrupción, o simplemente estos esfuerzos realmente no están rindiendo los frutos que nosotros esperábamos. ¿Por qué? No estoy muy seguro. Quizás las organizaciones que trabajan por lo menos en esa materia no se enfocaron en las áreas que debían, y por eso es que ahora no vemos los resultados en la pantalla, pues. Sí. Y eso es importante. Habría que resaltar que ciertos movimientos como lo de Acción Ciudadana, que es lo que comentábamos, sí están haciendo su tarea de difundir, ¿verdad? Y creo que eso ha ayudado a caer en ese índice, en ese puesto 112, porque ahora lo podemos percibir más porque ya tenemos la información. Sin embargo, creo que es algo que aún se está trabajando, la difusión de todos estos casos de corrupción. Por ejemplo, y un buen ejemplo quizás sería que lo que difundieron reciente del apoyo que se está dando a las campañas políticas, el apoyo económico. Entonces, ya esa es una información que ya como ciudadanos podemos tener acceso, ¿verdad? Y ya cada uno de nosotros podría discernir bien qué es lo que sigue y formarse su propia opinión. Pero ya teniendo la información, y como dicen, la información da poder. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese poder? Ahora bien, sobre los otros temas, en el tema de seguridad o la economía, ¿cuáles de esos dos temas son los que ven ustedes más presentes en la preocupación de los jóvenes en este país? Porque ustedes tienen ese vínculo permanente con jóvenes, con pares, con jóvenes que están de la misma edad de ustedes, ¿no? La misma generación, comparten muchas preocupaciones. ¿Qué tipo de país es el que están ustedes observando que tenemos en este momento? Mira, yo creo que ambos temas son igual de importantes. Tú salís a la calle y sentís esta ansiedad, ¿no? O sea, si tú viajas en bus, no puedes evitar pensar que la persona que está a la par tuya pueda robarte o algo más, ¿no? Entonces, yo creo que si tú vas a la universidad, si tú te movilizas a cualquier parte del país, por cualquier sea el motivo, como joven, siempre vas a tener esa sombra de la violencia detrás de ti. Y lo mismo sucede con el tema de la economía, ¿no? O sea, hay muchos jóvenes que siguen buscando empleo, que tienen títulos universitarios, maestrías, muchas otras habilidades que pudieran aportarle al mercado en general, y no encuentran un empleo. Entonces, creo que van en cierta medida, o sea, tienen el mismo peso, y creo que son igual afectan igual a la juventud en general, ¿no? Cuando uno revisa de repente algunos datos de encuestas, Karen, por ejemplo, sobre cuál es el futuro de los jóvenes o qué es lo que quieren hacer, la vez pasada revisamos, creo que era un dato del EPG Datos de la prensa gráfica, y justamente era el tema de que los jóvenes, más bien muchos de los que aspiran es terminar el bachillerato o hasta una carrera universitaria e irse del país. Exacto. La mayoría de jóvenes aspira a salir del país, a prepararse e irse. Entonces, los dos temas vienen relacionados. Primero, porque la seguridad, el no garantizar la seguridad de los salvadoreños, está llevando a afectar procesos económicos. Por ejemplo, en los negocios, ¿cuántos negocios se han visto frenados debido a la delincuencia? Incluso en la inversión extranjera, ¿cuántas empresas o franquicias internacionales se han ido de El Salvador debido a problemas de seguridad? ¿Cuántos extranjeros han dejado de venir a nuestro país a hacer turismo porque El Salvador es uno de los países más peligrosos del mundo? Entonces,
una cosa trae a la otra, y si no garantizamos un país seguro, también estamos afectando la economía de El Salvador, y eso nos lleva a que los jóvenes quieran emigrar a otros países. Ahora, se ha hablado antes, en otros países lo analizan también, la fuga de cerebros, ¿no? Y tiene que ver con toda esta situación que está viendo el país, porque en el pasado otros países hacían ese esfuerzo, aún creo que lo siguen haciendo otros países, las potencias sobre todo, de hacer reclutamiento de cerebros en todos los países del mundo, ¿no? Estar buscando quiénes son los más inteligentes, los más dotados en inteligencia, y entonces llevárselos, ¿no? Para formarlos y allá explotarlos, desde luego, desarrollarlos en un buen sentido de la palabra. Correcto. Pero ahora lo que estamos viendo es más bien el deseo generalizado en la mayoría de los casos, ¿no? De los jóvenes que quieren irse del país, prepararse, y algunos no necesariamente regresar. Hay algunas excepciones, ¿no? Honrosas excepciones, donde jóvenes incluso se han ido del país a prepararse y han regresado. Están trabajando, están aportando por el país. Pero la situación es mucho más compleja, ¿no? Sí, desde luego. Incluso cuando los jóvenes se van becados, muchas de las becas, organizaciones que becan, te exigen que regreses a tu país. Porque la idea también de algunas organizaciones es prepararte para ayudar al desarrollo de países como el nuestro, y asegurar que el joven va a volver y va a aportar en cierta medida. Sin embargo, no son las aspiraciones que tenemos los jóvenes salvadoreños, sino que todos queremos buscar un futuro mejor en otro país, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que el país me está ofreciendo a mí para desarrollarme, verdad? Ahora, lo más grave es que no se hace tampoco la lucha y el esfuerzo, pues, claro. Digamos, ustedes están participando activamente en movimientos, escribiendo, lo que sea, pero no es el caso de la generalidad de jóvenes en el país. Bueno, o sea, en efecto, la mayor parte de los jóvenes quizás no están involucrados en ONGs o en algún otro tipo de voluntariado, pero no creo que eso debe ser un motivo por el cual ellos no puedan encontrar un empleo. O sea, si ellos tienen las habilidades necesarias para poder incorporarse a algún tipo de industria, no tendrían por qué estar esperando, o sea, algún tipo de regalo o algo así por parte de alguien más para que ellos se puedan incorporar, ¿no? Entonces, creo que el tema importante aquí es ver cómo se generan empleos para los jóvenes, ya sea tanto con habilidades desarrolladas o no. O sea, yo creo que eso es indistinto. O sea, yo creo que todos deberían poder trabajar. Ahora, la economía del país sigue estando a la saga en el crecimiento, ¿no? A nivel centroamericano, si lo comparamos, y eso obviamente tiene que ver con la situación del empleo, ¿no? De la posibilidad que pueden tener las empresas de contratar gente. Recién esta semana dábamos a conocer, y lo mostramos, lo que reflejaban los periódicos también, de que son 44 nuevos cotizantes a las AFP fue el año pasado. O sea, ¿se imaginan lo que eso significa? O sea, 44 nuevos cotizantes el año pasado, uno dice entonces, porque o todos se fueron a la informalidad o simplemente lo que tenemos es desempleo en el país. Mira, yo creo que uno de los incentivos más grandes que puede haber para generar empleos, creo que tiene que ver con liberar liberar el mercado. ¿Qué quiero decir con eso? Reducir impuestos, facilitar los trámites, generar algún tipo de incentivo fiscal para que las personas que contraten a cierto sector, como en este caso serían los jóvenes, puedan hacerlo y generar esos empleos que hacen falta. Obviamente 44 nuevos cotizantes no van a cambiar el mundo, entonces hay que empezar a pensar cómo podemos hacer que esos 44 sean 44,000, ¿no? Yo creo que una alternativa es precisamente eso, ¿no? Apuntarle un poco más al tema de libertad económica, que históricamente ha demostrado que los países que son más libres tienden a generar más prosperidad en sus fronteras, dentro de sus fronteras. Ahora, mucho se ha hablado del tema de polarización, que eso es lo que el país lo tiene entrampado. O ¿qué es lo que puede estar? Rapidísimo, porque sí se nos fue el tiempo. Sí. ¿Cómo es la pregunta? El tema de la polarización, ¿crees que tiene que ver con esto de que el país esté entrampado o no? Pues ciertamente no me extrañaría que tenga que ver, porque siento que ambas fuerzas políticas pues jalan a su propio lado. Entonces no hay un punto en que converjan, ¿verdad?, las fuerzas, donde pueda decir en que ese punto puede hacernos más fuertes. Entonces el país está dividido, y el dividido no se puede avanzar. Bueno, perfecto. Hemos terminado. Gracias, Karen, por haber estado con nosotros. Muy amable, muy gentil. Andrés, un gusto. Igualmente. Bueno, perfecto. Terminamos de esta manera Conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Mañana estará con nosotros en nuestros estudios Luis Contreras y también Mauricio Ernesto Vargas. Gracias por su fiel sintonía. Buenas tardes.